Bueno, ya son las 7:10, dando cumplimiento a nuestro horario y al itinerario propuesto para esta noche. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Me presento, mi nombre es Mauricio Urbano, anestesiólogo y coordinador científico de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Bienvenidos a este espacio académico y muy contentos de tener al doctor García. Hace rato lo hemos invitado y por fin pues podemos tener su presencia en nuestro espacio académico con un tema bastante no controversial, pero pues sí un tema que creo que siempre va a ser actual. Cada día vemos aspectos nuevos sobre la fisiopatología del trauma y su manejo. El doctor García, coronel Hans García Araque, médico especialista en anestesia cardiovascular, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, y especialista en ultrasonido perioperatorio. Es el actual coordinador de posgrados de anestesia de la Universidad Militar Nueva Granada y es el actual coordinador del Comité de Educación y Recertificación Médica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. El tema de su charla, enfoque anestésico del trauma agudo. Pregunta, ¿podemos mejorar desenlaces? Por favor, las personas que deseen hacerle preguntas al doctor García, por favor las pueden escribir en el chat, que al final vamos a dar pues, respuesta a cada una de las preguntas. Nuevamente, Hans, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido esta noche. Bueno, muy buenas noches, Mauricio. Muchísimas gracias por invitarme. Me gusta más ir presencial, pero siempre toda la invitación de Sarbac es para mí un gusto. Voy a compartir pantalla. Un segundo. A ver qué pasa. Ok, ¿ya están viendo? Sí, se ve perfecto. Bien. Y bueno, pues primero nuevamente agradecer a Sarbac por invitarme a hablar el día de hoy sobre cómo podemos nosotros desde el manejo anestésico tratar de mejorar los desenlaces de los pacientes politraumatizados, sabiendo muy bien que Cali ha sido un centro una ciudad que ha tenido diferentes centros que se han caracterizado por su experticia y por su experiencia manejando este tipo de patologías, que es el trauma, siendo pues reconocidos no solo a nivel nacional. Para mí es pues un orgullo ser hoy conferencista y tratar de compartir con ustedes parte de algunos conceptos, no todos, pero algunos conceptos que definitivamente van mucho más allá de la participación del anestesiólogo en el manejo de la vía aérea y cuando activaban un código o incluso en algunos hospitales en Estados Unidos, en el Trauma Bay, cuando deciden activar estos códigos, anestesia viene siendo únicamente manejo de vía aérea y definitivamente el rol que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestro medio, es mucho más allá, es definitivo en diferentes conductas y creo que cada vez podemos ir mejorando los resultados de nuestros pacientes. Pues no tengo ningún conflicto específico para esta conferencia, pero pues aclaro que coordino la parte académica para Periocrid, que son cursos de ultrasonido transtorácico para anestesia y cuidado intensivo. Nuestro hospital, Hospital Militar Central, centro de prácticas de formación de estudiantes de medicina y de posgrado durante varias décadas, con un enfoque importante en trauma. Ustedes ven en esta imagen panorámica el helipuerto, que fue muy útil durante muchos años. El área de urgencias estaba cerca a esta zona. Sin embargo, lamentablemente, por situaciones que a veces no comprenderíamos, los vecinos demandaron y los helicópteros no pudieron llegar. Y precisamente en momentos tan álgidos de la situación de terrorismo con organizaciones narcoterroristas, tuvimos que cambiar
las prácticas y teníamos que evacuar los pacientes hasta el aeropuerto El Dorado y desde ahí transporte en ambulancia terrestre. Casi a veces era más largo el transporte terrestre, modificando y de forma ridícula los tiempos que pudieron haberse optimizado en la atención de pacientes. Y desafortunadamente este helipuerto no es utilizado actualmente. También pues ustedes conocen muy bien los cambios que se han venido dando dentro del país y nosotros desde el 2016, 17 aproximadamente, bajó por las negociaciones de paz, bajó las remisiones que teníamos de todo el país, porque somos el centro de referencia para las fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y en este momento somos, digamos, un centro de hospital de veteranos con patologías crónicas, con todas las especialidades menos trasplantes. Y pues nos sigue llegando trauma, pero no de la misma manera que se llegó hacia la época de los años 2000. Importante tener siempre presente que el paciente politraumatizado no escoge su paciente, ¿cierto? Como el que va a hacerse un procedimiento electivo, o sea estético, o sea un procedimiento electivo donde podemos buscar y escoger quién tiene los mejores desenlaces. Nuestro medio y el sistema que nosotros tenemos no tiene centros especializados de trauma. Donde estemos más cerca, a ese sitio nos llevan y es parte de los conceptos que se manejan para poder intervenir y hacer parte de los manejos que se requieren de forma temprana. Y por eso tenemos nosotros la obligación de estar con unas destrezas y con unos conocimientos claves en el manejo del paciente politraumatizado, porque los desenlaces podemos nosotros, con lo que hagamos o dejemos de hacer, empeorarlos. Sin embargo, también me parece muy importante que nosotros tengamos presente cómo, independientemente de la implementación de protocolos de trauma, vamos a ver que va a haber un número de pacientes que va a fallecer, pacientes con índices de severidad mayores de 24, que un paciente de cada 3 que llegan con una hemorragia masiva pues va a fallecer, y estos pacientes con trauma craneoencefálico. En ocasiones en trauma y en trauma militar, en trauma civil y trauma militar, el trauma craneoencefálico y la exsanguinación van a ser las dos primeras causas de mortalidad, sobre todo en la primera fase de presentación de esta, y por muy desarrollados los sistemas de atención, si no hay prevención no se podría llegar a modificar estos desenlaces. En la guerra llevó a la implementación de los chalecos antibalas y la utilización de los cascos para disminuir la mortalidad en el sitio, por ejemplo, de la lesión, pero en trauma civil, en algunos escenarios, mencionemos de pronto la implementación del el cinturón de seguridad como una medida que busca disminuir y modificar esa mortalidad. Entonces, lo ideal es tener esos protocolos y ir y mejorar, pero tener muy claro también que va a haber una serie de pacientes que no van a mejorar. Entonces, el comportamiento de la mortalidad va a ser muy variable, va a ser, el contexto que vamos a ver, pues va a variar o va a depender de las características que tenga uno u otro paciente con el sitio de la lesión, con las características de ese sitio, si lo podemos evacuar. Por ejemplo, en el trauma de guerra, pues una de las limitantes puede ser que mientras no se acabe el conflicto, mientras esté en el contacto armado, pues no se va a poder entrar ni hacer evacuación. Habrá que resguardar, hacer un control inicial, y luego cuando la zona está asegurada se va a poder hacer esa evacuación. Cuando nos vemos en situaciones en las que las características o el número de heridos que se lleguen a presentar supera las capacidades de atención, pues también la mortalidad va a tener un comportamiento completamente diferente a tener un solo lesionado o un número de lesionados con unas capacidades suficientes para la atención. Desafortunadamente, nuestro país sigue apareciendo dentro de algunos países dentro de los cuales la violencia viene siendo una de las principales causas de mortalidad. Conocemos, lo hemos visto, lo hemos vivido. Ustedes en Cali, como mencionaba, han desarrollado protocolos y son muy expertos en el manejo de este tipo de patologías. Y pues también sabemos cómo la población joven puede llegar a ser la principalmente afectada en estas estadísticas presentadas en el CDC para el 2021 a nivel de Estados Unidos, como la población joven pues viene siendo de los principales aportantes en muertos secundarios a diferentes mecanismos asociados a violencia. Entonces, definitivamente es importante trabajar en cómo podemos prevenir esa mortalidad. Y digamos que sería acabar la pobreza y acabar las desigualdades, etcétera, y problemas que se pueden ver a través de países de bajos ingresos donde la violencia viene siendo uno de esos principales determinantes. Pero sin embargo vamos a ver que con la implementación de algunos modelos y de algunos conceptos de logística podemos llegar
de pronto a organizar sistemas de atención en trauma que ayuden mientras las otras condiciones que pueden ser más duraderas, que pueden implicar más tiempo para estabilizar, pues lo podamos hacer. Esto es un trabajo que realiza en el estado de Victoria, en Australia, en el cual hacen un análisis de qué sucede con la mortalidad en un periodo de 10 años, del 2006 al 2016, y evalúan causas de muerte en trauma extrahospitalaria e intrahospitalaria. De forma importante, pues se destaca que las principales causas de mortalidad vienen siendo extrahospitalaria, que estamos viendo en los cuadros más oscuros comparados con los más claritos, diferente de lo que sucede de pronto con pacientes ancianos, que las caídas pueden llegar a ser la principal causa de mortalidad, pero en general la mortalidad extrahospitalaria es superior, y en ese periodo de 10 años lo único que se ve que modifica esta mortalidad es en los accidentes de tránsito. O sea, hay unas políticas dirigidas a tratar de controlar velocidad, cinturones de seguridad, no mezclar alcohol, diferentes estrategias que se pueden llegar a realizar y que podrían estar relacionadas con esta disminución en la mortalidad, diferente de lo que sucede con estas otras tres causas que estamos viendo nosotros. Luego, ¿qué más podemos hacer para avanzar y controlar? Y que esto, pues en países con altos ingresos, miremos las dificultades que se pueden llegar a presentar en situaciones en países de medianos o bajos ingresos, como es la característica en la región en la que nosotros nos encontramos. Sin embargo, también al hablar de muertes prevenibles, ahí es donde entramos nosotros, los médicos, y vamos a ver el componente nuestro de anestesia, donde los errores que se hagan por hacer o por evitar hacer, o por un diagnóstico, por evitar, por no hacer un diagnóstico, no hacer una intervención, puede llegar a impactar esa mortalidad desde y teniendo pues un componente importantísimo en la intervención inicial, el manejo que se le dé en cuidado intensivo. Luego, sí hay medidas que se deben hacer de forma prehospitalaria, pero lo que nosotros como profesionales en un área como es la anestesiología, nuestro arte, nuestra profesión que requiere conocimientos, conceptos, habilidades, y sobre todo habilidades para hacer procedimientos rápidos en ocasiones para el manejo de estos pacientes, pues estos errores, y a veces el error humano puede llegar a ser un determinante que incremente o que empeore esa mortalidad. Entonces, desafortunadamente sucede hasta en los centros altamente especializados para manejo de trauma, incrementando 2.47% esa mortalidad solo por cometer errores. Ahora llevemos eso a los centros donde las zonas nuestras donde no estén acostumbrados y tengan que recibir un paciente, y hemos visto casos en noticias de pronto donde un cantante en Valledupar tiene un accidente, es manejado inicialmente y las lesiones críticas no son diagnosticadas, se enfocan en otras lesiones y desafortunadamente fallece. O sea, estos vienen siendo conceptos que vienen siendo manejados desde hace mucho tiempo, pero no los, es increíble que no los tengamos nosotros todavía adaptados y desarrollados a través de todo nuestro país. Entra entonces el concepto de lecciones aprendidas, que es un término muy militar, que nos habla de qué aprendemos con errores y qué aprendemos con éxitos, qué hacemos y qué no vamos a volver a hacer y qué estrategias tenemos que volver a repetir. Esto se ha aplicado también en algunas de nuestras experiencias, y nosotros tuvimos desafortunadamente momentos en que el conflicto llevaba a un número importante, y creo que ustedes en Cali tuvieron que haber recibido muchos de estos pacientes que nos llevaron a cuestionar para estos años 2003, 2004, 2005 y de pronto antes, donde las lesiones por vida personal eran tan altas y la utilización del torniquete era tan cuestionado, y se venía manejando si el concepto del torniquete o el riesgo de la lesión neurológica que se podía llegar a presentar por estos, pero estamos hablando de un concepto que viene cambiando, que tarda 15 años. Ahorita en los programas de Stop the Bleed estamos viendo cada vez más cómo se quiere generalizar la utilización de los torniquetes que vienen siendo que fueron prohibidos o que fueron cuestionados durante mucho tiempo. Estos son lesiones aprendidas. Lo vivimos nosotros, y el trauma militar ha servido para parte de esas lesiones aprendidas y llevar y extrapolarlo al manejo de los pacientes en trauma militar. Medidas que buscan hacer un control vascular, en este caso gasas hemostáticas o soluciones como el QuikClot, que también fue utilizado por nuestros soldados para disminuir el sangrado, porque lo que les decía, había momentos en que la evacuación por las condiciones climáticas no permitía que un helicóptero ingresara, o por las características del combate no permitía tampoco, porque no era seguro para el resto del equipo en el que se encontraba este herido, que se hiciera una atención o que se hiciera una evacuación. Esto producía una quemadura hemostática que, sin tener un soporte de evidencia suficiente, pues se llegó a utilizar.
el ATLS definitivamente es uno de los mejores ejemplos de lesiones aprendidas y es cómo el ortopedista que sufre ese accidente en Nebraska con el fallecimiento de su esposa y las lesiones que sufren sus hijos se encuentra en un sitio donde no recibe una atención básica inicial y puede estar relacionado con estos casos y empieza a implementar un modelo de educación, modelo en el que se resalten cuáles son las características o perdón, más que características, las terapias o las patologías y las terapias que se deben llegar a hacer para modificar la mortalidad en esa fase inicial, y estos cursos empiezan a tener una evolución y llegan a tener una adaptación porque salen también de recomendaciones para utilización en trauma civil y en trauma militar, a llegar finalmente a las últimas guías de este ATLS, dentro del cual el concepto del manejo de fluidos se adapta a las estrategias de terapia transfusional también, la implementación del ultrasonido, como les hablaba, de la utilización del torniquete. Pues nosotros tenemos que ir de la mano del aprendizaje y del conocimiento de todas estas guías, porque si finalmente llegan a estas recomendaciones es porque de alguna manera se ha demostrado que hay un beneficio para estos pacientes y tenemos que adoptarlas, tenemos que enseñarlas a nuestros residentes, y no solo en anestesiología, los ortopedistas, los cirujanos, los emergenciólogos, los médicos, familiares y generales en urgencias tienen que tener estos conceptos y definitivamente en pregrado. Entonces, ¿cómo modificamos mortalidad? ¿Cómo mejoramos desenlaces en nuestros pacientes implementando protocolos que implican una serie de conceptos y una serie de fases que, de no cumplirse de esa manera, pueden llevarnos a olvidar diagnósticos o no buscar diagnósticos o evitar terapias, y que esto se vea relacionado de alguna manera con un incremento en la mortalidad. Clásicamente se describió un componente trimodal de la mortalidad por el doctor Tronchi, en el cual se hablaba de tres fases, de tres picos de mortalidad. Lo que hablábamos al inicio, trauma craneoencefálico, exsanguinación, podrían estar en estos primeros minutos, a la primera hora de la lesión. Un segundo pico que eran causas prevenibles, y una fase final dentro de la cual era la respuesta inflamatoria, ese balance entre mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios, o parte de las terapias que utilizamos en estas fases iniciales que llevaran. Este trabajo muestra un cambio en este comportamiento trimodal a un comportamiento bimodal, y esto pues relacionado muy probablemente a la implementación de protocolos, a la implementación de medidas de manejo de forma temprana y de diagnóstico temprano, que lleva a un cambio en esta mortalidad. Sin embargo, pues esto es en un condado específico, en un estado específico, pero en general con el desarrollo de estas guías de manejo y con la diseminación de las guías de manejo, sí vemos cómo cada vez más encontramos que hay una modificación de esa fase, de ese comportamiento trimodal de la mortalidad. Pero para eso tenemos que llevar a la implementación, tener un sistema de atención que llegue rápido por los pacientes, unos conceptos básicos buscando lesiones que amenacen potencialmente la vida, que deban ser intervenidas, las discusiones constantes, y vamos a ver parte de esos conceptos, no todos, como pueden ser fluidos, la utilización de sangre de forma temprana, etcétera, para llevar a cambios en estos protocolos y ver que desafortunadamente van a seguir habiendo lesiones, como viene siendo el trauma craneoencefálico, el cual pues puede llegar a estar directamente relacionado con la mortalidad. Son esos pacientes que hablábamos también al inicio. Va a haber un grupo de pacientes que, independiente de todos la implementación de estos protocolos, pues van a seguir presentando, a no ser que hayan medidas preventivas, no vamos a poder llegar a modular, especialmente trauma craneoencefálico, como una lesión aislada, como una lesión combinada. Entonces, sí hay unos conceptos que han venido desarrollándose, que se han venido implementando y que sabemos que mejoran la atención de los pacientes y que disminuyen la mortalidad. Acceso oportuno. Nosotros no lo tenemos, pero los países de altos ingresos, tener la oportunidad de tener una evacuación helicoportada y tener en 10, 15 minutos de regreso un paciente con unas lesiones de primer nivel para que sean intervenidas, o incluso terapia transfusional durante esta fase, pues seguramente van a verse de la mano de estos desenlaces favorables. Nosotros nuevamente, dentro de nuestro manejo anestésico, pues nos concentramos en este punto: qué intervenciones de lo que hacemos nosotros durante manejo, más allá que el manejo de la vía aérea, que viene siendo muy importante, pues nos lleva a este impacto en el estado de shock, de hipoperfusión y de la activación o del desbalance entre mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios que conocemos que se van a presentar en el paciente politraumatizado. Tener la claridad de los cambios
que se dan en las guías, los tenemos que conocer. En el 2010 cambió el ACLS al CAB, dándole más importancia al componente de circulación, y es apenas hace un par de años que empiezan a hablar en la American College of Surgeons, la doctora Paula Ferrada, que conocen muy bien ustedes en Cali, quien maneja la unidad de cuidado intensivo en Richmond, Virginia, hasta donde la seguía. Y nos empieza, y ella ha trabajado mucho, y el grupo de American College, ese concepto de cambiar el ABC y llevar al CAB, donde la circulación nuevamente entra y tiene un componente importante. Pues ellos, en un trabajo retrospectivo y descriptivo, no encuentran que hay una diferencia significativa entre los pacientes que van al CAB o van en el esquema del ABC, con todas las limitaciones que puede llegar a tener este trabajo. Pero si miramos parte de los conceptos que pudieron haber llevado en el ACLS a cambiar este gran paradigma, y los conceptos en trauma, como viene siendo, y lo hemos visto en la activación de protocolos de transfusión masiva, en el control de la lesión vascular, que de pronto pueden ir de la mano o pueden ir antes del inicio de este manejo de la vía aérea, y que muy probablemente, específicamente la terapia transfusional, pueda llegar a estar relacionada con mejores desenlaces en los pacientes. Cada vez más trabajos que van enfocados a tratar de hacer una reanimación hemostática en el cual reponemos volumen, pero tratamos de garantizar ciertas condiciones en el perfil de coagulación que pueda mejorar eso el paciente. Nosotros en anestesia, creo que parte de las bondades que tiene nuestra especialidad, y es los conceptos que tenemos que manejar, los procedimientos que debemos nosotros realizar, pues nos llevan a trabajar muy bien en centros de trauma, en cirugía programada, a apoyar una pandemia como lo hicieron muchos de nuestros colegas en una unidad de cuidado intensivo, por los conceptos, los principios de fisiología, de farmacología, de fisiopatología que manejamos, a integrar todos estos parámetros. Y pues definitivamente en trauma podemos decir que el aporte que hacemos nosotros, independiente del modelo, acá nosotros esperamos el paciente en UCI, pero en Francia, en un centro de trauma, donde hice parte de mi formación en ultrasonido, el que está recibiendo el paciente es el anestesiólogo con el residente de anestesiología, el cirujano está haciendo el acompañamiento, y de pronto es diferente al modelo de trauma en Estados Unidos, donde el cirujano es el líder de trauma y le dice al anestesiólogo o al emergenciólogo: intuba el paciente y para, y él continúa haciendo la reanimación. Su formación también es completamente diferente. Los cirujanos de trauma tienen una formación muy completa con cuidado intensivo de fisiopatologías y manejo de diferentes patologías críticas. Pero nosotros definitivamente podemos, con el entrenamiento que tenemos para el manejo de tipo de pacientes que van a llegar a quirófano, los tipos de pacientes ancianos y con enfermedades que nos llegan a una cirugía programada, tenemos la capacidad de aplicar todos estos conceptos y protocolos a un paciente politraumatizado, y guiados pues con las habilidades que, como mencionaba, requería, y que nos vamos adaptando. Nosotros podemos definitivamente mejorar esos desenlaces. Es algo que siempre menciono, le digo a mis residentes, es tratar de ir a ver qué estamos haciendo, qué estamos cambiando nosotros con el tipo de pacientes que nos estamos enfrentando. Uno de los conceptos que podría también impactar mortalidad es la toma de las decisiones. En algún momento se dijo que para el hospital militar el grupo de anestesia debía ir, en caso de un desastre, a hacer la atención inicial de pacientes para hacer este triage y definir cuál puede ser el paciente que requiere una primera atención, y puede haber lesiones que nos pueden preocupar por lo dramático que se pueden ver. Sin embargo, no llegarían a tener un impacto grave de forma inicial, por lo que veamos, sin evaluar o sin tener claros estos conceptos hemodinámicos que presente el paciente. Las habilidades que, como mencionaba, y de ahí a que nosotros como anestesiólogos, cada vez que tenemos la oportunidad de manejar y de tener la oportunidad de estar en parte administrativa, de adquirir dispositivos que nos permitan disminuir morbilidad para los pacientes, porque a este paciente pensaban hacerle traqueostomía, y con esta opción se logra un aseguramiento de la vía aérea, evitándole ese riesgo a esta condición tan severa de quemaduras por explosión en un escenario de trauma de guerra. Pero lo mismo, si tenemos los dispositivos, pero no tenemos nosotros la formación, no tenemos nosotros el entrenamiento
que debemos hacer, porque podemos creer que sabemos usar un videolaringoscopio porque sabemos cómo se escribe el videolaringoscopio, porque hemos leído para qué sirve el videolaringoscopio, pero si no lo usamos en pacientes selectivos, podemos llegar a encontrarnos ya en condiciones en las que este dispositivo que nos puede ayudar a mejorar desenlaces se vuelva un obstáculo que empeore estos resultados. Entonces, nosotros lo hacemos en anestesia, afortunadamente nos gusta la simulación, hacemos simulación y estamos buscando cada vez más la oportunidad de hacer un taller y no solo de hacer charlas que nos permitan mejorar y mantener esas destrezas que venimos adquiriendo durante nuestra formación y durante nuestra práctica profesional. Sabemos también muy bien, y en esto no me voy a detener, los protocolos y los adaptamos a los diferentes escenarios, especialmente en este caso de manejo de vía aérea para paciente traumatizado y aquellos pacientes que llegan y presentan la vía aérea traumatizada. Por eso digo, tenemos que gestionar también para tener dispositivos, para tener juguetes, algunos los llamamos así porque nos facilitan la vida, nos interesa utilizar el fibro, utilizar todos estos equipos que se vienen desarrollando y adaptarlos a los diferentes protocolos que buscan de alguna manera mejorar los resultados de estos pacientes. Segundo concepto, hablando posterior a la atención inicial, la clasificación, el triage, el manejo del paciente, pues es el control de daños. El control de daños modificó la mortalidad de forma importante. La coagulopatía que se presentaba en escenarios de trauma después de 1 hora o 2 horas de intervención, más hipotermia, más estados de hipoperfusión y en ocasiones solamente manejados con cristaloides, llevaba a los cuadros que vimos en los 80 o en los 90, pero eran los protocolos que estaban para ese momento. Y cuando entra el concepto del control de daño, de ir y buscar unos parámetros que nos garanticen que tengamos paciente, que esté estable hemodinámicamente, que la temperatura, que el pH, que las variables de coagulación o el perfil de coagulación se haya también controlado. Y luego sí llevar ese paciente a una intervención y tener la posibilidad de dialogar con el equipo quirúrgico y de tomar la decisión de suspender un procedimiento, pues cambia también esos resultados de llevar a un paciente a una cirugía definitiva y entregarlo hipotérmico, acidótico, coagulopático, que eran los 3 conceptos con los que se venía manejando una relación incrementada de mortalidad en los pacientes politraumatizados. Entonces, tener el concepto del control de daño, tener estos parámetros muy claros, tener la capacidad de dialogar y de hablar con nuestros cirujanos para decir, vamos a entrar a hacer un escenario de control de daño y luego vamos a llevar a un segundo o a un tercer intervención para disminuir la mortalidad de forma temprana, porque esto pues ya, como mencionaba, se modificó. Identificar el shock y manejar el shock. Pienso que ese es parte de los grandes retos que tenemos nosotros. No todo es hipotensión, es volumen, no toda la hipotensión viene siendo vasopresores. A veces la combinación de los dos, a veces las condiciones o la patología del paciente hace que haya una lesión miocárdica y que haya una disfunción ventricular y el componente cardiogénico hace parte de ese perfil hemodinámico que tiene el shock. Entonces, tenemos que identificar primero que esté en shock. Las variables macros sirven, pero cuando están mal, pero que estén bien no quiere decir que el paciente esté con una adecuada entrega de oxígeno a nivel celular y por eso tenemos que basarnos en marcadores de perfusión tisular. Recordemos que en trauma, más que el lactato, el déficit de base viene siendo uno de esos marcadores que tiene una mayor correlación con mortalidad si no hacemos una corrección durante las primeras horas de atención del paciente politraumatizado. Y pues luego lo ideal sería, identificando el shock, evaluar cuál de las variables de las determinantes hemodinámicas de mi paciente tiene que ser optimizada para tratar de recuperar. Entonces, entra el concepto del manejo del shock asociado al concepto de la terapia transfusional y la evolución que pudo haber tenido la terapia transfusional durante el siglo XX pues nos lleva a lecciones aprendidas, al desarrollo de protocolos y a implementación de protocolos de terapia transfusional que determinen quién va a terminar en una transfusión masiva, quién tiene riesgo de hacer una transfusión masiva, quién implementamos un protocolo de transfusión masiva y pues todo viene de la mano de estas estrategias. Definitivamente la coagulopatía ha sido una de las causas y de los factores con los que más se ha relacionado mortalidad. No solo exsanguinación, sangrado,
como causa de mortalidad, sino el que llega con una coagulopatía detectada inicialmente, y pues a pesar de que no era su fin el INR alterado, pues para un paciente que no tenga ningún medicamento que altera los factors vitamina K dependientes en un paciente que no tenga estas condiciones y encontremos alteraciones en el PT o en el INR, pues va a tener, a medida que este incremente y a medida que incremente el índice de severidad de las lesiones, una mayor correlación con mortalidad. Hemos venido entendiendo la forma dinámica de la coagulación, como sí, la lesión vascular me activa los mecanismos, los mecanismos tisulares, el factor 7, el factor tisular, para iniciar la generación y la activación de trombina, la interacción con la función plaquetaria, la diseminación, la amplificación y propagación de esta cadena de coagulación y finalmente un control del sitio de la lesión con la activación de la fibrinolisis. Hemos entendido la importancia de todos estos fenómenos y cómo el trauma me activa mecanismos inflamatorios que van a generar la activación del complemento, la activación nuevamente de la trombina o incluso de un estado de hiperfibrinolisis. Todo esto lo hemos venido entendiendo con el conocimiento del perfil de coagulación, con el desarrollo de estrategias de monitoreo viscoelástico de la coagulación y entendiendo qué sucede y cuáles son los factores que se suman o que están involucrados, en este caso, en un paciente de trauma, con la terapia que le damos, con las condiciones del paciente, con las características ambientales que podamos tener, con la terapia que nosotros le dimos, en este caso cristaloides, coloides o la terapia transfusional, y finalmente llegar y entender unos conceptos que cada vez han tenido más fuerza y es la dinámica del fibrinógeno en el paciente politraumatizado y el impacto de la fibrinolisis y ahora el shutdown de la fibrinolisis que también puede estar relacionado con mortalidad. Yo les recomiendo este trabajo de nuestro amigo, colega y profesor Freddy Ariza, recién salido 14 de mayo del 2021 en la revista colombiana de anestesiología, en que nos recuerda cuál es esa cinética, ese comportamiento y esos factores involucrados en la coagulopatía del paciente politraumatizado y para entender también cuál puede ser ese manejo que le tenemos que dar. No podemos desconocer y tenemos que ser muy críticos nosotros los anestesiólogos con la utilización del ácido tranexámico. Y a pesar de que hay grupos que han cuestionado el beneficio del ácido tranexámico en el paciente politraumatizado, pues el CRASH-2 nos demostró que en las primeras 3 horas, en el paciente en shock, con un trauma, con un sangrado, la utilización del tranexámico tiene un impacto favorable en mortalidad. Esto, a pesar de que es cuestionado, pero está en guías y las guías europeas lo tienen y las guías del American College también lo han implementado, claro, entender y ver de forma dinámica como podría ser con un trombolestograma o con un ROTEM, pues nos puede variar también la toma de la decisión y a eso tenemos que llevar nosotros. Si hemos utilizado la recomendación actual para el tranexámico, que son la utilización del gramo en esas primeras 3 horas, pero en el momento que nos llega el paciente persiste con fibrinolisis, pues tenemos que hacer una intervención. Ya no salimos del protocolo del CRASH-2, que es de forma empírica la utilización del tranexámico, ¿sí? O en el momento en que se considere, pongámosle más tranexámico para ver si de esta manera mejora el sangrado y tenemos opciones de pruebas viscoelásticas y no encontramos que hay fibrinolisis, pues tampoco va a haber ningún beneficio en este momento en la utilización de esta terapia. Pero para la mayoría de centros y los escenarios con escasos recursos, en trauma militar suele suceder mucho estos escenarios de escasos recursos, el ácido tranexámico es y sigue siendo una de las piedras angulares en el manejo del paciente con sangrado y con un estado de shock secundario. Entonces tendremos que seguir utilizando esta opción. Los mecanismos asociados a la coagulopatía, por eso veníamos hablando de la terapia transfusional, como la alteración en las características de la agregación plaquetaria y de la función plaquetaria o la inhibición de los factores de coagulación que vienen siendo unas enzimas que requieren de un pH y que requieren de una temperatura adecuada para que ellas funcionen adecuadamente o porque ha habido consumo de estos factores de coagulación o la acidosis, los estados de perfusión. Pues nuevamente les digo, el trabajo que nos presenta el doctor Freddy Ariza adiciona los conceptos de hipocalcemia y de hiperglucemia como factores adicionales y secundarios al cuadro de hipoxia que se viene presentando en los pacientes. Pero nosotros tenemos que entrar a trabajar también en la patología del paciente, que tiene de base, tiene enfermedad cardiovascular, tiene medicamentos anticoagulantes orales directos que no tenemos cómo evaluarlos, que no tenemos cómo monitorizarlos,
pero que pueden estar empeorando en este caso el cuadro de sangrado y el cuadro de coagulopatía que presente un paciente, y definitivamente conocer y saber que las opciones que tenemos nosotros de monitoreo, primero, para tratar de identificar esos cuadros, y segundo, de intervención, pues tienen que estar muy bien definidas por todo el equipo quirúrgico, porque no sabemos en qué momento puede llegar este paciente. Hablamos de la terapia transfusional y de la evolución de esta terapia transfusional con las guerras. Sangre total durante la Primera Guerra Mundial y fraccionamiento para la Segunda Guerra Mundial. Perdón, Primera y Segunda Guerra Mundial, sangre total, con las reacciones que se pudieron haber presentado y que se hubieran dado, pero con un impacto en mortalidad al utilizar esta terapia transfusional de forma temprana. Y pues esto creo que lo han visto, si algunos han escuchado esta charla en la que hablo de coagulopatía y de la evolución de la terapia transfusional, que es para Vietnam, donde no hay suficientes recursos, en que se decide fraccionar esos hemoderivados y darle glóbulos rojos al que está anémico y plasma y plaquetas a los que puedan presentar algún tipo de coagulopatía. Una decisión tomada por necesidades logísticas, más no por ensayos aleatorizados, doble ciegos, multicéntricos, que guiaran esta decisión. Y esto, pues desafortunadamente, nos lleva a que esa terapia usada con un alto volumen de fluidos, luego en otros conflictos, específicamente en Irak y en Afganistán, se encuentren con un incremento de mortalidad y lleven nuevamente a tratar de reconstituir la sangre total utilizando esquemas de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que es el concepto de la resucitación hemostática. Nosotros tenemos que manejar este concepto y afortunadamente lo hemos llevado del trauma al sangrado obstétrico y lo hemos llevado a otros escenarios de sangrado perioperatorio, porque buscamos tratar de reanimar al paciente garantizando condiciones de coagulación. Cuestionado o no, no podemos olvidar que esto vuelve y parte de que se fraccionaron los hemoderivados y solo se daban glóbulos rojos y cristaloides de los pacientes, y luego cuando estaban coagulopáticos o se veían coagulopáticos, mandaban un PT, un PTT que se demora 1 hora, y efectivamente estaba coagulopático, luego hemos perdido 2 horas en el manejo de los pacientes y se tomaba la decisión de la utilización de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados. Empiezan a implementarse estos protocolos que buscan aproximarse a esa proporción de sangre total y empieza a haber una disminución en la mortalidad. O sea, le iba mejor al que se utilizaba una proporción de 1,4 al con que se utilizaba una proporción de 1,8, y se acercaba más en el que se utilizaba 1,1 que en ese paciente que estaba 1,8. Salieron el prompt y luego salió el proper trial que no fue contundente, y muchos han cuestionado los resultados de este trabajo, pero ojo, acá nos están hablando es si es mejor utilizar uno de glóbulos, uno de plaquetas y uno de plasma, o 1, 1 y 2, pero no seguir solo con glóbulos rojos y esperar que haya coagulopatía, y ese concepto debe desaparecer. Esto también es cuestionado y vamos a ver parte de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros, pero estamos sabiendo que el sangrado, la exsanguinación, la hipotensión y la hipoperfusión y los estados de acidosis que se van a generar, pues van a incrementar esa mortalidad en estos pacientes. Entonces, sí tenemos que tener protocolos de transfusión masiva. A pesar de los cuestionamientos, no hay evidencia para que los dejemos de utilizar. El ATLS en el 2018 nos está diciendo hay que utilizar 1-1-1. Ahora, con el proper, pues sí, definan. Cada centro dirá, me voy en 1-1-1 o 1-1-2, pero no seguir utilizando solo glóbulos rojos en un escenario de sangrado importante en un paciente politraumatizado. Segundo, que viene siendo en ocasiones lo más difícil, tomar la decisión de cuándo vamos a empezar nosotros. A nosotros nos llega el paciente a quirófano, pero deberíamos saber cuando el paciente va a llegar a urgencias, en qué condiciones están urgencias, qué se le está haciendo en urgencias. A veces, desafortunadamente, veíamos casos en que el paciente estaba media hora, 40 minutos, hora y media, solamente tratando de tener un acceso vascular y tomando imágenes, y el paciente en estados de hipotensión y de perfusión que llegaban luego a quirófano con una deuda de oxígeno que luego les costaba, y esto pues se veía reflejado en mortalidad. La toma de la decisión en la terapia transfusional tiene que ser temprana, y más cuando no tenemos más recursos que pruebas de coagulación convencionales, y nos tenemos que basar entonces nosotros en algunos sistemas o en algunos score que nos permitan tomar la decisión de activar un paquete transfusional 333 para la fase inicial del paciente, y dentro de estos pueden usar el McLaughlin o el TASH o el ABC. Y creo que el ABC, que está recomendado por el American College of Surgeons, viene siendo tal vez una muy buena opción, porque
Con este, al tener un paciente con un mecanismo de trauma penetrante que tenga una frecuencia cardíaca por arriba de 120, que tenga una presión sistólica por debajo de 90, ya estaríamos teniendo 3 criterios para decir que ese paciente va a resultar en una transfusión masiva. Y podemos entonces nosotros activar esos protocolos de transfusión masiva, puede ser con un paquete de 333, porque ¿cuánto se va a demorar el plasma en estar descongelado una vez el paciente ha llegado en urgencias? Y luego, cada minuto, cada periodo que nosotros prolonguemos en la activación, pues vamos a ver que va a tener un incremento en la mortalidad. El segundo componente que es también determinante es cuál es esa cinética, cuál es el comportamiento que tiene el fibrinógeno en estos escenarios de trauma. Y si vemos acá, el 111 no incluye crioprecipitados. Y debemos tener muy claro que la cantidad de fibrinógeno que puede llegar a tener una unidad de plasma fresco congelado es insuficiente para pensar que en la reposición de plasma estemos nosotros reponiendo fibrinógeno. Si vemos, ha habido una modificación en los rangos o en los niveles de fibrinógeno cuando se hace por el método convencional de Klaus para saber si mi paciente está en un estado de hipofibrinogenia y esta viene siendo la causa del sangrado y cómo la vamos a revertir. Y claro, aparecen las pruebas viscoelásticas que nos demuestran cada vez más ese impacto en la necesidad de reponer tempranamente el fibrinógeno. Sin embargo, las pruebas viscoelásticas que tienen muy buena validez en cirugía cardíaca, especialmente para optimizar terapia transfusional, para guiar, pues no ha sido todavía muy contundente, digámoslo, en escenarios de trauma. Lo que se sigue demostrando en general es que se ahorran hemoderivados. Y alguien podría decir, o sea, es muy importante ahorrar hemoderivados y más cuando tenemos limitantes en el banco de sangre y el número de heridos puede llegar a ser importante, pues tenemos que tratar de guiar mucho mejor. Este es un PROCON que salió en Anestesia Analgesia, en el cual nos trataban de decir cómo puede llegar a ser la mejor manera de guiar con pruebas viscoelásticas y con protocolos de transfusión masiva, con puntos a favor o con puntos en contra. Nosotros, me encantan las pruebas viscoelásticas, hemos tenido trombolastografía y estamos mirando a ROTEM en este momento en nuestro hospital, pero hay muchos centros donde las pruebas convencionales siguen siendo como guiamos la terapia transfusional de nuestros pacientes. Luego no podemos esperar en un estado de choque y de hipoperfusión una hora esos resultados. Ahí tenemos que tomar esa decisión de activación de protocolos de transfusión masiva y esto lo cuestionan muchos y me lo cuestionan muchos, pero ¿qué hacemos si no tenemos recursos? ¿Sí? Y es como lo que nos llevó a implementar la necesidad de utilizar sangre fresca total con donantes del mismo grupo de soldados cuando no se tenía la disponibilidad de un banco de sangre. Cuestionado o no, porque sí, cada vez más que estamos diciendo no transfundamos los pacientes, evitemos el riesgo de la terapia transfusional, optimicemos los pacientes, pero el escenario de trauma es muy dinámico, el escenario de trauma es hiperagudo y las intervenciones las tenemos que hacer, son tiempos sensibles. Ya no estamos hablando de la hora dorada, podríamos estar hablando solo de los 15 minutos de oro, de los 15 minutos de diamante, de los 30 minutos. Ya esa hora dorada, ese concepto tiene que cambiar y las decisiones y la activación de protocolo de transfusión masiva me llevaría a que si logran descongelar 2 unidades de plasma, yo las pueda llegar a reponer tempranamente. Como les decía, la sangre total entró también bajo la necesidad de no tener nada más para transfundir y pues sale nuevamente el escenario del trauma militar en el cual pues se llegaron a utilizar más de 6.000 unidades de donantes. En este momento son los donantes que están dentro del sitio de la lesión, sean del mismo equipo, en el caso de que sea un equipo de combate, o si es población civil con la población que se encuentre disponible, con muy buenos resultados, con las características favorables que puede llegar a tener la sangre fresca total, que va a superar a cualquier unidad de glóbulos rojos en capacidad de entrega de oxígeno y el impacto en el estado metabólico que pueda llegar a tener una sangre acumulada, que usualmente es sangre de más de 15 o 20 días, porque en los bancos de sangre la sangre de los primeros 5 días es para pacientes pediátricos, para pacientes en cirugía cardiovascular. Y traigo esto porque, y lo hemos vivido, son los escenarios de trauma en que tenemos nuevamente que tomar conceptos del trauma militar para implementarlos y mejorar resultados. Cambia el concepto de triage. En triage ya no es el recurso para el que esté más gravemente comprometido. En triage, en escenarios de desastres, tenemos que tener claro que van a ser el paciente que menos recursos vaya a utilizar y tenga más chance de sobrevivir, es en el que lo vamos a utilizar.
y creo que en parte de la pandemia, la toma de la decisión de a quién se le asignaba un ventilador cuando el número de pacientes excedía eso, pues se puede un poco extrapolar. Luego, en el trauma, cada vez más el concepto de la resucitación hemostática, y tenemos algunos trabajos como el ITACTIC, que evaluó dos modelos en los cuales tempranamente se utilizaba uno con evacuación helicoportada, que era el PAMPER y el COMBAT Trial, que tomaron 6.000 pacientes aproximadamente y evaluaban cuáles eran los resultados de la utilización del plasma temprano. Pues finalmente ellos encuentran que en los tiempos en los cuales puede haber una demora de más de 20 minutos, podría haber un beneficio en la utilización de hemoderivados. Yo pienso que estos trabajos van a seguirse dando, que cada vez tenemos que estar nosotros más pendientes de qué viene con relación a la utilización de hemoderivados, con los modelos o las propuestas para estos protocolos de transfusión masiva, para poder ser implementados en los sitios donde nosotros estemos trabajando. El cuestionamiento también de la utilización de la terapia con sangre fresca total en el escenario de trauma civil. Ya dentro de los últimos conceptos, y volviendo nuevamente a lo que nos habla el ATLS, con relación a la parte de volumen, pues diríamos, el ATLS en el 2018 cambió de 2 litros a 1 litro, fue un cambio importantísimo. Veamos desde el 94 los trabajos del doctor Bickel en pacientes con trauma cerrado, en que comparaban poco volumen con bajo volumen de cristaloides. En algunos otros modelos utilizaron dextranos o coloides y trataban de demostrar que en aquellos pacientes que había menos volumen, pues habían mejores resultados. Y finalmente lleva a que la TLS implemente y diga, ya no necesitamos 2 litros, necesitamos 1 litro. En el perioperatorio también decimos, vámonos con el volumen o de fluidos líquidos, y pues ahí entra el ultrasonido con el cual nosotros podemos llegar a evaluar esos determinantes que pueden optimizar el volumen sistólico con las limitantes que tiene el entrenamiento, la disponibilidad de los equipos, la capacidad para hacer un eco transtorácico o un eco transesofágico, con la posibilidad de hacerlo, en este caso, este paciente con una muy buena ventana, pues no tiene, si fuera un trauma abdominal o un trauma de tórax, seguramente este no va a ser la posibilidad de hacer la evaluación, en este caso con las vistas que estamos nosotros obteniendo. Por eso nosotros, anestesiólogos, tenemos que estar cada vez más con el entrenamiento en el eco transesofágico, porque ese definitivamente va a ser una opción de monitoreo independiente del tipo de lesión, con las facilidades que tiene el eco transesofágico a comparación del eco transtorácico, que es la adquisición de las ventanas, porque aquí solo hay una ruta, que es el esófago y el estómago, para avanzar el transductor, y las posibilidades diagnósticas, no solo en escenario de trauma, sino en un escenario de shock o de inestabilidad hemodinámica en el escenario perioperatorio. Y pues las opciones que hemos afortunadamente venido teniendo nosotros con el apoyo de nuestra universidad, porque pues, se requiere el apoyo de nuestra universidad, de las sociedades, pues nos permite que nuestros residentes cada vez más tengan fortalecido esta herramienta, que cada vez ha demostrado tener mucho más valor, y especialmente en trauma me puede ayudar a determinar, esos perfiles hemodinámicos o esas lesiones que no van a ser fáciles de identificar, como de pronto una falla, en este caso derecha. Siempre pensamos en el shock por disfunción ventricular izquierda, o las lesiones por taponamiento que se puedan presentar en el paciente politraumatizado. Rápidamente hablar, no es de nuestra área, nosotros no estamos utilizando el Riboa, pero los cirujanos sí, los emergenciólogos sí, y esto pues definitivamente ha tenido un incremento en los diferentes centros de trauma de alta complejidad. En Colombia también ya hay muchos centros, en Cali ustedes, en Valle del Lili, creo que también son líderes en la utilización de esto en control vascular a través de una punción femoral, teniendo el control de la lesión vascular con muy buenos resultados. Y pues claro, hay centros en los cuales el ECMO también ha venido siendo parte de las estrategias que buscan mejorar esa mortalidad. Pero de pronto muchos de nosotros estamos todavía con los limitantes para tener este tipo de terapias, pero sí de implementar aquellas otras que tengan un menor recurso económico, como partir de implementando protocolos de manejo, como definir esos conceptos en los cuales el damage control se debe establecer y se debe realizar
establecer esos protocolos de transfusión masiva, que yo sigo siendo hasta el momento defensor, especialmente en los escenarios en que no tenemos nosotros recursos, y en la optimización de la terapia de fluidos. Nosotros sí podemos mejorar los desenlaces, no solo en el perioperatorio. Nosotros somos parte importante en la evolución de las terapias quirúrgicas. Nosotros somos parte determinante en el manejo de los pacientes politraumatizados, y en ocasiones vemos que la dificultad es que podamos llegar a tener con los grupos quirúrgicos, con escenarios de discusión académica, con el desarrollo de esos protocolos. El protocolo de código rojo y de transfusión masiva lo hicimos desde el área de anestesia y se llevó luego al grupo de trauma en urgencias en el hospital militar. Nosotros tenemos que tener siempre presente que desafortunadamente el trauma militar nos llevó a la implementación de estrategias, al desarrollo, en este caso de protocolos, no seguir esperando a los pacientes en el hospital militar, sino desarrollar en este caso unos hospitales móviles donde estábamos un anestesiólogo. Yo era R3 de anestesia en este momento porque no había suficiente anestesiólogos. Había un cirujano que era cirujano vascular, un ortopedista que era ortopedista de pie, pero pues en este momento hacíamos parte de este control todos, el grupo de anestesiólogos, cirujanos y ortopedistas militares, enfermeras jefes y bacteriólogas hacían parte de estos relevos. Algunos de ellos trabajan en Cali, hicieron parte de estos grupos, logrando con su trabajo, logrando con el entrenamiento y con el sacrificio de haber estado en estas áreas, llegar a tener una modificación en la mortalidad en los pacientes que eran lesionados en estas zonas álgidas del país, sin tener que tener evacuaciones prolongadas, sino teniendo equipos para hacer parte de estos protocolos, como fue la cirugía, la terapia de control de daños, la utilización de terapias, en este caso sangre fresca total, y bueno, el simple hecho de tener de pronto un control vascular y un control de lesión con un lavado quirúrgico de forma temprana. Nosotros pues somos el Hospital Militar, Servicio de Anestesiología, con nuestro grupo de residentes. No crean que siempre sonreímos, también tenemos nosotros momentos interesantes, acalorados, académicos, nuestras redes, pero pues a pesar de eso, creo que nosotros como anestesiólogos seguimos siendo un gremio que se destaca, que se caracteriza por su unión, y pues esto ojalá cada vez podamos fortalecerlo más a nivel país y que se acaben esos agentes, esos factores que fueron minando y fragmentando los diferentes grupos, compitiendo por el trabajo leal, que realmente pudiéramos mantener nosotros esas condiciones que se tuvieron en algún momento y desafortunadamente por algunos personajes se perdieron. Invitarlos al simposio de anestesiología del Hospital Militar. Este simposio es gratis, siempre le regalamos los grupos a las sociedades, a SARVAC, que siempre está con nosotros. Les enviaremos en su momento los cupos. Lo único es aprovechen esos cupos, no nos hagan perder los cupos, porque es un evento que tiene un costo, que nos apoyamos con la industria, traemos unos conferencistas de muy buen nivel y pues no vale la pena dejar solo la invitación, y pues esperamos que nos puedan acompañar. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por este escenario y perdón por haberme extendido un poco en el tiempo. Muchas gracias. No, Hans, muchísimas gracias a ti pues por tu excelente presentación y recordarnos la importancia de estar preparados para el manejo del trauma y la importancia de crear protocolos para que no nos coja los pacientes traumatizados fuera de base. Quería preguntarte, una de las piedras angulares del manejo de los pacientes traumatizados es la coagulopatía. Sí o sí, necesitamos mejorar la masa eritrocitaria y pues desafortunadamente tenemos que seguir transfundiendo glóbulos rojos. Con respecto a la cascada de la coagulación, ¿crees que debiéramos hacer un cambio a la utilización de productos como concentrado de fibrinógeno o concentrado de factores de coagulación y así disminuir el número de transfusiones de plasma y crioprecipitados con sus correspondientes complicaciones inmunológicas e infecciosas? Sí, los europeos han sido líderes en esto, en utilizar más compuestos liofilizados, donde no están utilizando plasma y críos, sino están utilizando complejo protrombínico y liofilizado
de fibrinógeno precisamente por el riesgo biológico. En los momentos de escasez de donantes, pues tener la opción del acceso de este tipo de medicamentos, pues también facilita la implementación de estos protocolos. ¿Cuál es el problema? Si lo miramos a nuestro contexto, los costos que esto pueda llegar a tener, ¿sí? Pero si miramos escenarios en los cuales la posibilidad de tener un banco de sangre va a ser difícil, tener complejos protrombínicos y tener fibrinógeno liofilizado va a ser una muy buena opción. En este momento decir que supera el beneficio del plasma o de la terapia transfusional convencional que nosotros tenemos, pues no hay un documento que soporte esto. Por bioseguridad, como les digo, muchos de los protocolos sí lo han hecho, sí lo han implementado, con los beneficios especialmente en riesgos si lo miramos en los pacientes que no puedan tener sobrecarga de volumen, pues va a ser una excelente opción. Pacientes que puedan llegar a tener el riesgo inmunológico por la terapia transfusional, pues también podría llegar a estar, pero pues nosotros tenemos que ajustarnos a las condiciones y a los recursos disponibles. En costos no sabría en este momento, no sé si Freddy está conectado y si de pronto conoce en costos tener hemoderivados y tener complejo protrombínico y liofilizados que pueda llegar a ser de costo-beneficio más favorable para los pacientes, pero sí, definitivamente, sí están adoptados, sí están implementados. La opción de diluir una ampolla de complejo protrombínico van a ser 5 o 10 minutos, esperar la terapia de crioprecipitados o de plasma fresco congelado en que se descongele y que lo podamos utilizar también va a ser demorado. Entonces sí van a haber algunos factores que van a probablemente a marcar una diferencia y que en algún momento podría llegar a mostrar algún beneficio superior a la terapia transfusional convencional. Mauro. Mauro, se nos fue. Buenas, qué pena, no, es que tenía un problema con el micrófono. Listo. Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu explicación y tu aclaración. Voy a leer en el chat, creo que, no sé si hay preguntas en el chat. No estoy viendo. Hubo una pregunta de una doctora con respecto al manejo de líquidos, al manejo de los cristaloides. Bueno, ese tan debatido tema. Sí, creo que la doctora preguntaba con respecto al uso de los cristaloides. Creo que los fluidos a administrar dependerá del sitio y tipo de institución donde estemos. Sí, las soluciones balanceadas también cada vez están tomando más fuerza. Definitivamente solución salina no, los coloides tampoco, las soluciones, el hidroxietil starch tampoco demostró un beneficio favorable. O sea, en este momento tendríamos lactato ring y soluciones balanceadas para usar. El punto es en qué medida, en qué volumen, cuál es la cantidad y la dosis que necesita el paciente. Tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a guiar esa reanimación de fluidos, esos retos de fluidos, cómo saber si el paciente va a ser respondedor o no va a ser respondedor. Y entra un punto importante también, ese componente de resucitación hemostática para el paciente que así lo necesite. Porque podemos tener un paciente con un mecanismo de trauma, con una contusión pulmonar y una contusión cardíaca y no va a necesitar volumen. Probablemente lo que va a necesitar, si hay una disfunción ventricular, va a ser inotrópico y el volumen, al contrario, en este caso puede llegar a producir es un shock cardiogénico o empeorar el escenario de un shock cardiogénico o no diagnosticar adecuadamente un taponamiento cardíaco y estar manejando vasopresores y el mecanismo obstructivo, pues va a ser determinante. Entonces, si los fluidos tenemos que definir cuál va a ser, pero en general lo que vemos es lactato de ring y soluciones balanceadas. La utilización de la sangre temprana, cada vez también hablamos más de la lesión endotelial, la endoteliopatía, y esto como un factor adicional a la coagulopatía y a la activación de los mecanismos inflamatorios.
y cómo de pronto la terapia con plasma puede llegar a modular esa endotelipatía o la terapia transfusional temprana, pero pues como hablábamos en algunos de estos trabajos, en el COMBAT y en el PAMPER, pues no hay todavía trabajos contundentes que nos lleven a decir que toca implementarlo y que toca dejarlo ya como una evidencia muy fuerte. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta. Preguntan que recientemente observé un artículo que desafortunadamente no recuerdo, donde las pruebas viscoelásticas versus las pruebas convencionales respecto al desenlace de mortalidad no mostró diferencias estadísticamente significativas. Sí, sí, eso es cierto y eso lo mencioné incluso en cirugía cardíaca. O sea, las pruebas viscoelásticas se han utilizado más en cirugía cardíaca eh, y hasta este momento no hay diferencia en mortalidad en ningún escenario. ¿Qué es para lo que más ha servido? Disminuir transfusiones excesivas y no perder en este momento, no perder hemoderivados, porque uno de los aspectos o de lo otro que se ha encontrado es que si se activa un protocolo de transfusión masiva y llega y se cambia por alguna cosa, o sea, supongamos que se monte una prueba viscoelástica y me demuestre que el paciente no necesita plasma, o que no necesita plaquetas, y en ocasiones parte de los hemoderivados que más se pueden llegar a comprometer podrían ser plasma o plaquetas más que los glóbulos rojos. Usualmente tenemos una mayor tendencia a utilizar eso. Entonces, sí hay una diferencia en el uso de hemoderivados, más no un impacto en mortalidad, tanto en trauma como en cirugía cardiovascular, utilizar las pruebas viscoelásticas. Perfecto, sí, muy cierto. Muchas gracias. Una pregunta es si en su experiencia el ácido tranexámico es preferible iniciarlo en bolo o en infusión. Bueno, En bolo. Nosotros, la infusión de pronto estaba recomendada para la siguiente dosis o para dejar una infusión durante el siguiente periodo, pero la dosis inicial tiene que ser el gramo en bolo. Si miramos dosis de ácido tranexámico, más o menos son 30 miligramos, 30-50 miligramos por kilo que utilizaríamos en cirugía cardiovascular para bloquear la fibrinolisis en pacientes en reoperaciones, que son los que podrían llegar a tener un mayor riesgo de hacer estados de hiperfibrinolisis. Pues un gramo realmente, y no se ha demostrado, no va a tener un efecto protrombótico, que es lo que de pronto nos pueda preocupar, que se relacione con infartos, que se relacione con eventos embólicos pulmonares o con lesiones neurológicas. Pues realmente es un medicamento con un perfil farmacocinético y farmacodinámico relativamente seguro, y la administración en bolo no tiene ningún problema. perfecto, gracias. Bueno, hay una pregunta, alguien nos cuenta como algo anecdótico sobre la recolección de sangre, supongo que en sitios donde no hay bancos de sangre, y hablaba sobre recoger sangre del sitio donde se está presentando el sangrado, guardarlo en una bolsa de solución salina y colocarle heparina. Sí. Nunca había escuchado esto, pero Yo voy hasta recoger no en sé un si de platón, pronto en hasta escenarios... recoger en un platón Sí. de esos estériles, y de ahí lo envasaban y se lo ponían y canulaban la aurícula, y a través de la aurícula pasaban con una sonda de folio. O sea, yo creo que vimos muchas cosas. Tenemos que tener salvadores de células, tenemos que trabajar. Por eso hay una responsabilidad muy importante en nosotros, los anestesiólogos, y a medida que tengamos una responsabilidad administrativa de tratar de conseguir, que no es fácil con los administradores a veces, los recursos que necesitamos. Porque en vez de preguntar si esta decisión de pronto de hacer la autotransfusión con el paciente, pues no, en este momento la pregunta es una decisión empírica, pero no, si estamos mirando el concepto del salvador de células, estamos recuperando la sangre del paciente, disminuyendo los riesgos de una transfusión de otros donantes, y el impacto de la utilización del salvador de células, que no lo mencionamos en la conferencia en trauma, que podría estar cuestionado en algunos pacientes que puedan llegar a tener lesiones abdominales con contaminación de materia fecal y en el riesgo de los cuadros sépticos que se puedan desempeñar, pero en los escenarios en que esta sangre no tenga contaminación, pues
definitivamente estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la utilización de esto. Si él dice que con heparina, y de hecho El Salvador se le requiere heparina para evitar la coagulación del paciente, pero ya pensar en tener estos recipientes y tomar la sangre del paciente y pues ponérsela, tiene todo el riesgo de la activación de la cascada de la coagulación y el riesgo de trombos por la activación de esta sangre que se tiene ahí, o el riesgo de sobredosificación si no hay un ajuste adecuado en la preparación de esa mezcla que se está haciendo. O sea, hay que tratar de gestionar, tener un salvador de células. Gracias. Preguntan si la monitoría mínimamente invasiva como el flow track para el trauma, ¿qué opinión te merece? A mí me gusta la mínima invasiva, sea el flow track, o sea el ProAcuT, o sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de análisis de contorno de pulso, pero entonces tenemos que ajustarnos a las indicaciones y a las contraindicaciones para que este parámetro pues, realmente sirva. Si está en tórax abierto, pues vamos a tener cambios en estos parámetros y para respuesta a volumen, pues serían insuficientes. Entonces, tener claro para qué los queremos. Los queremos para medición de gasto cardíaco, lo queremos para respuesta a volumen. Estos dispositivos mínimos invasivos me van a servir mientras el paciente esté en ventilación mecánica, y en ventilación mecánica con unos parámetros también que sería 8 cc de volumen corriente en asistido controlado, que son pues como se validaron estos trabajos. Pero sí, viene siendo una muy buena opción. Una vez el paciente se extube, pues ya ventilación espontánea, estos parámetros utilizados con el ProAcuT o con el FlowTrack, con el que era el del Vigileo, ahorita está con el Hemisphere, pues ya no tiene ninguna validez porque ya está cambiando el mecanismo de interacción corazón-pulmón y van a haber otros factores que van a alterar esto. Gracias. Bueno, Mauro. Bueno, creo que la última pregunta, y me piden por favor una recomendación, si puedes repetir la información que diste sobre el congreso que va a haber de la Universidad Bueno, Militar. 25, 26 de noviembre. Mauricio, de una vez ustedes tienen 30 cupos gratis en este momento. Usted verá cómo los rifa, los regala, los vende. No, no los venda porque es gratis. Perfecto, muchas Usted gracias. verá que a los que asistan más a estas actividades, entonces Sarbac se encarga de manejar esos cupos. Lo único es, Mauro, que los 30 cupos que me pidan, los 30 vayan. Si creen que necesitan más, pues miramos porque les ofrecemos la capacidad en el Bogotá Plaza es más o menos de 350. La última vez tuvimos 380 participantes. Lo único es que el que se comprometa a ir, vaya, porque es un esfuerzo Claro, económico fuerte, es un apoyo que nos hace la industria, y tener cupos, tener ahí sí sillas desocupadas, pues es triste. Tenemos un conferencista que viene de Canadá, un cirujano, un anestesiólogo que en este momento es el de la Armada y es el responsable del Comando Sur en toda la parte de salud, y un anestesiólogo francés. Son 3 visiones más algunos conferencistas nacionales con algunos talleres. Entonces, esos 30 cupos, si quiere dárselos a los que tengan más participación, no sé, los rifan, eso los manejan ustedes. perfecto. Son 30 cupos que tienen ustedes desde hoy para el evento. Lo único es que por favor vayan, y si cree que después necesitan más y van a ir, pues miramos cómo están los que cancelen. Bueno. Perfecto, Hans, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, tu excelente charla. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que Gracias por haberme participaron. invitado, a todos los que nos acompañaron. Gracias. Bueno, igualmente también recordarles a todos que si no van a ir a Bogotá a acompañar al doctor Hans, pues están cordialmente también invitados al Congreso de EVA, Manejo de Vía Aérea Difícil, EVA-LA, en Pereira, del 25 al 28 de noviembre. Eso, bueno, hay tiempo para escoger. Perfecto, muchísimas gracias y a todos, buenas noches, que estén muy bien.